nuestro invitado es Héctor Bretón, de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda. Y hay que iniciar este diálogo con Héctor Bretón dándole la bienvenida, pero también hablando de cuál es el déficit de vivienda en la República Dominicana y cuál es la posibilidad en el largo y en el mediano plazo de compensar este déficit. Bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, saludos a su teleaudiencia. Fíjese, según el estudio de oferta y demanda que realizó Coprovi en el año 2013, el déficit de vivienda cuantitativo rondaba los 910,000 viviendas. Si a eso le sumamos el déficit de cualitativo, que son las viviendas que existen, pero que no tienen las condiciones como una vivienda propia para vivir, ese déficit aumenta a 1.800.000. ¿Qué resulta? Que nosotros en el sector privado, en esa época, el sector privado y el sector público, en esa época estábamos construyendo alrededor de 20,000 viviendas al año. En este momento, en este año y digamos el primer trimestre del año que viene, se programa que vamos a estar construyendo alrededor de 62,000 viviendas. Todavía eso lo estamos, todavía hay que ver si realmente se puede hacer, pero esa es la meta de este año y un tercio del año que viene. Ahora, nuestra meta en sí es que ya para el próximo año podamos construir 100,000 viviendas. 100,000 viviendas para de esta manera poder compensar este gran déficit que va aumentando. Conforme aumenta la población. Sí, se estima que va aumentando en 55,000 viviendas al año. O sea que si se mantiene una proyección de 20,000 viviendas, el déficit se acumula a 30,000 cada año. Si ustedes llegan a los 60,000 que tienen estimado, reducirían un poquito el déficit en 10,000 viviendas cada año. ¿Cuál es la naturaleza de la vivienda? O sea, ¿en qué franja de población el déficit es mayor y cuál es el costo promedio de la vivienda para los sectores que más la necesitan? Bien, de los 910,000 viviendas cuantitativamente que hacía falta, el estudio arrojaba que solamente había 160,000 familias que pudieran acceder a una vivienda. O sea que estamos hablando de más de 700,000 familias que no podían tener acceso a una vivienda. Esa gran masa de familias pertenecen al segundo y primer quintil. Ahí que está el gran déficit. La gente que tiene un ingreso menor a 20,000 pesos. Menos de 20,000 pesos. ¿Qué pasa? Con la ley 189-11, que es la ley de desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso, se da facilidades para que ya las familias del segundo quintil, digamos, pudiera tener acceso a su vivienda, porque la ley tiene una serie de incentivos para vivienda de bajo costo. Sin embargo, todavía nos queda la familia del primer quintil, la familia que vive en extrema pobreza, que es a lo que llamamos vivienda de interés social. Ok, esta relación de trabajo del gobierno dominicano con el sector privado en la construcción, por ejemplo, el caso de la ciudad de Juan Bosch, donde el Estado aportó o dio como parte de su participación los terrenos, ¿de qué manera eso facilita que la gente que no ha tenido vivienda, porque uno de los requerimientos es la primera vivienda, pueda tener un domicilio? ¿Y a cuántos años que se está financiando eso? Sí, mira, de Ciudad Juan Bosch, el gobierno es el propietario del terreno y se lo donó a los adquirientes, no así a los promotores. Los promotores compraron el terreno. Los promotores compraron el terreno y luego con ese dinero el gobierno en una parte utiliza para hacer la infraestructura y en otra parte le da lo que le llama el bono tierra. Entonces, con la ley 189-11 tenemos lo que le llamamos el bono ITEVI, que es el dinero que la empresa constructora paga durante el proceso constructivo, que se estima en un 8% del precio de venta. Entonces el gobierno se lo devuelve al adquiriente ese 8%. Si a ese 8% del precio de venta de la vivienda le sumamos un 2 o 3%, que viene siendo el bono tierra que el gobierno está dando, eso llega ya a un 11, a un 12% del precio de venta que el gobierno entonces le está dando esa facilidad al adquiriente. Eso quiere decir que si una vivienda que pueda costar 1,5 millones de pesos, entonces el gobierno está dándole al adquiriente 160, 180,000 pesos. Y como lo que normalmente se pide que los adquirientes den un 20% como inicial, entonces como ya le están dando un 12, nada más tienen que buscar un 8%, o sea que ya nada más tienen que buscar, digamos, 120,000 pesos para su inicial. Y luego viene, lo que usted menciona, que es el préstamo a largo plazo. Sí. Como la ciudad de Juan Bosch se está trabajando con la liberación del encaje legal que se hicieron hace unos 2 años, entonces
el adquiriente puede tener un préstamo a 20 años con una tasa de un 8%. O sea que si una vivienda de 1.500.000 y piden un préstamo de 1.200.000, digamos, pues entonces tiene una cuota de alrededor de 8.000 pesos durante un periodo de 20 Lo que años. se reduce el valor del inmueble en comparación con la distancia al que se está construyendo, en cierta forma no alcanza en el gasto de desplazamiento, uso de combustible, tiempo, lo que se va a economizar una persona. Sí, fíjate, una de las grandes ventajas de la ciudad Juan Bosch es que como es un proyecto que se está realizando en alianza pública-privada, sector público y sector privado, se da todas las facilidades. Va a haber un transporte directo de autobuses que van desde la ciudad Juan Bosch hasta la 27 de febrero, que llega la Churchill o la Lincoln. O sea que en cuanto al costo de transporte va a ser una facilidad. Obviamente en tiempo sí, estamos hablando de que si una familia puede vivir en el centro de la ciudad de Santo Domingo y su trabajo está aquí en el centro, pues entonces estamos hablando de media hora más. Sin embargo, también la ciudad Juan Bosch está contemplada para producir su propio trabajo, su propio medio de trabajo. Va a haber una zona franca en la zona, va a tener también los centros de capacitación, va a tener las escuelas, instancia infantil. O sea, la idea es de estos tipos de proyectos es que las familias puedan tener todo lo que necesitan a su alrededor. Ya una vez, y recuerdo, creo que si mal no recuerdo fue don Diego de Moya Canán que promovió un proyecto de esta naturaleza que no pudo culminar exitosamente. ¿Qué garantía hay que aquello que creo que se llamaba Ciudad Modelo, y era mucho más cerca que la ciudad autopista Duarte, saliendo hasta el no, Cibao. era en la Jacobo Magluta, acuerdo. empezó a construirse y después no concluyó? ¿Por qué pensar que ahora va a ser exitosa, señor Bretón? Mire, lo primero es que esto se está haciendo a través de un fideicomiso. O sea, el fideicomiso es una figura que te da ya una tranquilidad. No es algo de milaganariamente de que quién decide, es una persona decide, o un grupo de personas, o el gobierno solamente decide, no. Es un fideicomiso donde ellos tienen que velar por el cumplimiento de lo que se está prometiendo. Y estamos hablando de un proyecto de 25.000 viviendas, donde ya se tiene vendida alrededor de 5.000 viviendas y donde está ya construida lista para terminar alrededor de 1.000 viviendas. O sea, sí creemos en esos proyectos y son los de los proyectos que tenemos que empujar. Si Ciudad Juan Bosch no funciona, vamos a tener serios problemas en un futuro. Entonces, todos estamos de acuerdo en que tenemos que apoyarlo, tanto el sector privado como el sector público. Y la idea de ahora es que podamos replicar este modelo, pero ya para proyectos más pequeños, incluso proyectos que estén más cerca de la ciudad, proyectos que sea también de renovación urbana, donde antes había una fábrica, donde antes había un almacén, que se pueda construir vivienda de 8, de 10, de 15 niveles para vivienda de bajo costo. Pero ese es el modelo a seguir y confiamos en ello. En el caso dominicano, Santo Domingo parece una ciudad que no se acaba. Y la ciudad Juan Bosch es la mejor muestra de que Santo Domingo no se acaba. O sea, ¿hasta dónde contribuye la construcción de vivienda con este modelo a que la ciudad de Santo Domingo carezca de una frontera urbana y que da la impresión de que urbanísticamente no está planificada? Bueno, hay de todo. Va a haber momentos que hay que construir fuera de la ciudad, hay momentos que tienen que construir dentro de la ciudad. Ahora, para poder construir dentro de la ciudad tenemos que ver una relación muy cercana Estado y gobierno para poder construir la vivienda de bajo costo. Tenemos que necesitar un apoyo de la municipalidad en cuanto a lo que es cambio de densidades, cambio de lindero para que podamos construir más alto, cambio de uso de suelo. De uso de suelo. Y que tiene que involucrarse el Estado. El Estado tiene que involucrarse porque muchos son ya, donde podemos hacer la renovación urbana también, que están ocupados actualmente. La idea no es que retiremos a la familia humilde y sacarla de la ciudad. La idea es que podamos tomar esos barrios que están ahora mismo, construir la vivienda de bajo costo y que estas mismas familias sean las que vivan ahí. Los inmuebles, los domicilios que se están construyendo en la parte de la ciudad de Juan Bosch, cuando se ha hecho la evaluación financiera de los cabezas de familia o de la familia, ¿cómo está el aporte económico de la hembra y del varón, del esposo y de la esposa? Bueno, así detalladamente no tengo ese dato de decir. Ahora, lo que sí le puedo decir que para que una familia pueda tener acceso a ese tipo de vivienda,
tiene que ser familias que ganen por encima de los 24,000 pesos mensuales. O sea, entre padres. O sea, y que el madres, ingreso familiar. El ingreso familiar tiene que ser por encima de 24,000 pesos mensuales, porque si estamos hablando que van a pagar 8,000 pesos mensual de lo que pago del préstamo, y normalmente las instituciones financieras solicitan que no sea más de un 30% del ingreso familiar, por lo tanto deben de ganar por encima. El 70% de los dominicanos, según la Dirección General de Impuestos Internos, tiene ingresos por debajo de los 18,000 pesos. Visto así, hay un componente muy importante de la población que no tiene acceso a vivienda. No, pero también acuérdate que es ingreso familiar, o sea que si también trabajan, la otra pareja trabaja, pues pueden llegar más. Ahora sí, estamos claros, estamos hablando de familia del segundo quintil, por eso le comentaba que la familia del primer quintil, que son las viviendas de interés social, que son ya de las familias más marginadas, que viven en extrema pobreza, necesitan otro esquema, que por ejemplo puede ser el esquema de leasing habitacional, donde el gobierno, junto con el sector privado, construimos la vivienda y las familias de muy bajos recursos pagan, digamos, mensualmente 500 pesos mensualmente, y que luego de 8 años, 6 años, 5 años, dependiendo que se establezca, ya que la familia haya mejorado su ingreso, entonces ese dinero que pagó durante un proceso determinado como un leasing, como un alquiler, pueda ser parte de su inicial, y entonces pueden adquirir esa vivienda ya un tiempo más. Eso es un tipo. Lo que se llama también en otros países alquiler social, donde el gobierno facilita de que la familia se le alquile, pero el gobierno cubre un 70%, un 50% del alquiler, mientras la familia hayan cambiado de estatus. O sea, son varios esquemas que estamos trabajando. ¿Y cuánto debe ganar para calificar con un préstamo de la parte privada de la República Dominicana una familia para que se haga una construcción del sector privado? ¿Cuánto aproximadamente que se paga de mensualidad y a cuánto puede ascender una vivienda modesta, sin muchos espacios, que califique con lo que se necesita para vivir? Bueno, o sea, ya me imagino que ya usted está hablando de los proyectos que son privados puramente, porque si no es un boche público-privado. Sí. Los proyectos privados, también hay proyectos privados de vivienda de bajo costo, hay proyectos privados solamente privados de 2 millones de pesos, de 2.200.000, que son viviendas de bajo costo. Ahora ya una vivienda de 2 millones de pesos, 2.200.000, ya la familia tiene que estar ganando por encima de los 30,000 pesos mensuales para poder adquirir, porque ya no va a tener esa facilidad de un préstamo a largo plazo de un 8%, sino que los préstamos, como están actualmente, alrededor de un 11, un 12%, entonces ya pagarían, digamos, 13, 15,000 pesos mensual. Al sector privado le ha resultado difícil la localización de solares y de tierra en la avenida de Circunvalación, y eso está prácticamente ocupado. Bueno, ocupado por propietarios, por compradores. Sí, siempre el Estado ya tenían sus propietarios. Ahora mucho antes de la construcción de la avenida. Antes de la construcción. Y ahora lo que se está haciendo en toda la circunvalación, lo que no ha llegado el promotor y constructor, son propietarios que están ofreciendo para la construcción de vivienda. O sea que también es un lugar que podemos estar analizando para vivienda de bajo costo.